jóvenes entraron al banco en el 2005, 2006, 2007, en una época de expansión de la economía, y no les tocó vivir las crisis que vivió el banco, y entonces debieron foguearse seguramente en estos años, que yo espero que esa etapa termine el 10 de diciembre, porque si esto dura 4 años más no va a quedar ladrillo sobre ladrillo en la Argentina. Pero a mí me da mucha fuerza pensar en la historia de nuestros antepasados. Y de hecho, cuando yo hable de la historia del banco, voy a hablar de la historia de nuestras luchas, ¿no? Que nos dan una identidad y nos dan un proyecto. Por eso me parecía importante recuperar un tema de la historia. Y es interesante cómo define Macri la independencia, es que lee la independencia en clave neoliberal. Yo nunca había leído una interpretación así. No digo que me maraville, pero digo, hay que ser, no lo hizo él. Y disculpe la expresión un poco académica, hay que ser muy turno para leer la gesta colectiva de la independencia en clave de ser independiente, señor, señora, es que usted se las arregle y haga lo que pueda. Y usted tendrá lo que se merece por el esfuerzo que hizo, como yo, diría Mauricio, que me he esforzado mucho a lo largo de toda la vida, y si no, ser un fracasado como esos millones que pueblan las calles y duermen abajo de los puentes y tal y cual, ¿no? Necesitamos que los jóvenes y las jóvenes dirigentes y empleados se apropien de esta historia, porque si se pierde la memoria, se pierde la identidad, se pierde el proyecto, y entonces no queremos que sea como un relato liberal, bueno, cumplimos años y tal día. Entonces, si bien la fecha de cumpleaños del banco es 19 de marzo de 1979, en verdad el movimiento cumplió años 2 veces antes, ¿no? 2 veces antes. Porque el banco es la expresión histórica de las cajas de crédito cooperativas. La primera caja de crédito cooperativa, también introduzco ya como algún tema que me va a hermanar más con los cooperativistas y las cooperativistas que acá estamos hablando. La primera justamente se creó el 2 de febrero de 1918. Y voy a ligar lo anterior. El 2 de febrero del 43 fue la rendición de los nazis en Stalingrado, así que hay para tener una relación con todo lo anterior, ¿no? Busco relaciones. Así que el tipo de qué está hablando, si vino a hablar del banco y habla de Bolívar, de Haití, etc. De Leningrado. Entonces, yo tampoco sé cuánto saben de esto, pero nuestro país es un país de inmigrantes. Los mismos a los que Pichetto quiere controlar, aunque sus propios abuelos vinieron muertos de hambre, pero no importa, como los inmigrantes son gente muy peligrosa. De hecho, muchos de los inmigrantes son los dueños originarios de esta tierra, ¿no? Pero los tratamos como si los dueños fuéramos los nietos de europeos. Entonces, lo que ocurrió el 2 de febrero de 1918 es que un grupo de inmigrantes con ideas solidarias, yo no sé si está la categoría gastada, con ideas de izquierda, que eran comerciantes, tenían que ayudar a los que venían cruzando el océano y que venían con una mano atrás y otra adelante. Y entonces se generó la primera caja mercantil, y un poco la idea era una idea básica del cooperativismo, que es resolver de modo eficaz la gestión y la solución de problemas comunes y hacerlo de manera solidaria y colectiva, ¿no? Ahí se juntan para mí como dos cosas que son muy importantes de la cooperación, que es la democracia en el gobierno y la gestión de la entidad, y la eficacia y la eficiencia en la necesidad que está satisfaciendo. Si algo de esto no funciona, no es una cooperativa sino otra cosa. Si no es eficaz, quiebra. Y si no es democrática, es otra cosa, que puede ser una sociedad anónima o un ejército, pero no es una cooperativa. Y había un tercer rasgo, porque Golini nos decía, bueno, hay 3 tipos de cooperativas, ¿no? Unas son las llamadas falsas cooperativas, que usan el nombre de cooperativa para estafar a la sociedad. Creo que hay algunos casos que conocemos, yo no sé si acá en la zona esta, pero gente que asumió el formato de cooperativa para estafar, y que formalmente son cooperativas pero no son. Otras, decía Florian, son aquellas que son eficientes en la resolución del problema y democráticas en la gestión,
pero no les preocupa ninguna cosa lo que pasa más allá de la cooperativa. Y el tercer tipo de cooperativas es la que, además de gestionar democrática y eficazmente la entidad, asumen un compromiso activo con la transformación de la sociedad que nos rodea, ¿no? Y en esa nos identificamos desde nuestra marca de origen. Entonces hay un rasgo del cooperativismo originario, es la integralidad de las funciones. Se juntaba el zapatero, el almacenero, en general varones. Ahí voy a plantear un tema de agenda, que creo que Heller lo dijo, se dijo ahí, que es un tema generacional y un tema de género. Que el movimiento lo va tomando, pero no me quiero hacer el tonto porque ese es un desafío que tenemos que ir resolviendo, ¿no? Entonces, un rasgo de esas cooperativas originarias eran que todos se ocupaban de las cuestiones comunes de la cooperativa y que a medida que empezó a crecer, hubo la necesidad de que alguien asuma funciones más permanentes en la cooperativa que administre lo de todos. Entonces, bueno, al principio tal vez el zapatero, que tenía más tiempo, funcionando dos veces por semana, hasta que en un momento hubo que poner algún funcionario y entonces esa persona dejaba su trabajo y se dedicaba a administrar la parte de la cooperativa que necesitaba ciertos procesos de trabajo. Esa experiencia fue muy exitosa y eran personas que yo no conozco la historia de Caseros, sería muy bueno recuperarla, pero yo conozco por ejemplo la de Villamitre, que era una cooperativa de capital y cambiaba de sede y había actividades culturales en todo el barrio, ¿no? El torneo de ajedrez, campeonato de fútbol, actos artísticos. Me acuerdo una de Pepe Biondi, hay una filmación de Pepe Biondi y Lou Reed en un recital por los 20 años de Villamitre. Nosotros tenemos un archivo histórico, sería muy bueno saber recuperar las historias de las cooperativas. Entonces esas cajas de crédito se fueron desplegando durante toda la década del 20, la década del 30. De hecho muchas cooperativas cumplieron, hablo de las filiales del banco, que eran las viejas cooperativas, cumplieron 90 años, 100 años, 80 años. Entonces entre la década del 20 y la década del 50 hubo una gran expansión de las cajas de crédito cooperativa que tenían un modelo de gestión que exigía el involucramiento de los asociados con las cosas de la cooperativa. Digo porque esa es una marca de origen que hay que sostenerla en una entidad con 2 millones de usuarios, 1.200.000 asociados, 6.000 empleados y 3.000 dirigentes. Entonces lo que antes se hacía en una cooperativa, en un lugarcito, la pregunta que fue asumiendo el movimiento a lo largo de toda la historia es ¿cómo hacemos para preservar nuestra naturaleza y nuestros valores y al mismo tiempo crecer económicamente, ¿no? Entonces, uno de los rasgos del peronismo, arrimándonos así como avanzando un poco en la historia, fue el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, pero la banca estatal estaba orientada a las políticas públicas y la banca extranjera trabajaba con grandes empresarios, de manera que en la década del 40 al 50 empezaron a expandirse una cantidad de cajas de crédito bajo esta marca participativa y en el año 1958, o sea que marco la segunda fecha de cumpleaños, el 22 y 23 de noviembre, se crea el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ¿no? Un poco el rasgo del Instituto Movilizador fue aglutinar a esas 197 cajas originales y darles una coherencia. Entonces, por ejemplo, decía, bueno, si tenemos una caja en Salta y otra en Quilmes, ¿cómo hacemos para que los que operan entre Salta y Quilmes puedan intercambiar servicios o venderle y entonces girar recursos? Y por eso se llamó Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, no porque propiciaba marchas, sino porque movilizaba los fondos entre las distintas cajas. Entre el año 58 y el año 66 se pasó a casi 1000 cajas de crédito cooperativas. Y es más o menos con esta lógica participativa, lo cual generó un gran susto en los sectores dominantes porque dijeron, si las finanzas se gestionan democráticamente, corremos el riesgo
de que quieran gobernar el país democráticamente y gestionar toda la economía democráticamente. Entonces, ese cooperativismo es un mal ejemplo, ¿no? Para el año 66, las cajas nucleadas en el Instituto Movilizador tenían entre el 10 y el 12% de los depósitos del sistema. O sea que después del Banco Nación y del Banco Provincia, la sumatoria de las cajas de crédito tenía un enorme poder económico y un enorme poder, por lo tanto, político y cultural. Y había que destruirlo. Por eso, en el año 1966, con el golpe de Onganía, primero se intervienen las universidades, pero segundo, se denuncian penalmente a los dirigentes del Instituto Movilizador, y de las casi 1000 cajas, producto de ese embate contra el movimiento, quedaron aproximadamente 400, ¿no? Entonces, un poco el sentido del movimiento era proveer créditos para la producción. De hecho, ahora acabamos de sacar un libro que está a la venta, que se llama El dinero de los argentinos en manos argentinas, y que es el sentido del Instituto Movilizador, que es bueno que el empresariado argentino y los trabajadores administren sus propios recursos a través de la cooperativa. Por eso, frente a la banca multinacional, defendemos la idea de que la administración de los recursos nacionales debe ser o de los bancos públicos o de las cooperativas, ¿no? Entonces, lentamente se va reconstruyendo. Hay anécdotas, yo no sé si acá hay algún dirigente de esa época, de la década del 60, no hay. Porque hay compañeros que integran el Consejo de Administración que estuvieron en esa época y cuentan anécdotas muy interesantes, ¿no? De cómo de dólares. Entonces había colas en la puerta de las cajas de crédito pidiendo la plata. Y frente a eso hubo que dar una respuesta. De esa corrida quedó la mitad de las cajas de crédito, ¿no? Por eso digo que nosotros somos un movimiento forjado en la lucha, donde el Estado y los factores de poder siempre intentaron que las cajas de crédito desaparezcan. ¿De 400 quedan 200? No, de 970 a 400. En el año 76 se produce el golpe de Estado militar y, bueno, un rasgo interesante de la última dictadura fue que las anteriores le ponían a las normas decreto ley, porque la ley es una norma emanada del Congreso que está constituido por representantes del pueblo. Entonces, si viene de pronto una Fuerza Armada, cierra el Congreso, echa al presidente y empieza a elaborar normas y a eso le pone ley, estamos como en una cierta confusión política y jurídica, ¿no? Pero ellos le pusieron ley y sancionaron la ley de entidades financieras, que todavía sigue vigente, ¿no? ¿En qué esquema económico? No sé, eso por si no se acuerdan, pero hay muchos personajes de la época que están dando vuelta, ¿no? Por ejemplo, Domingo Felipe Cavallo. Cuando hasta el golpe militar Argentina tenía una deuda de 7.500 millones de dólares. A la salida de la dictadura, Domingo Felipe Cavallo, entonces presidente del Banco Central, dijo: bueno, ahora esta deuda privada pasa a ser de todos. Entonces el Estado pasó a deber 43.000 millones de dólares. De manera que cuando asumió el gobierno de Alfonsín, el Fondo Monetario, que era el dueño de la deuda, dijo: vas a tener que pagar y además vas a tener que hacer las políticas que te digamos nosotros. Digo por si alguno no lo tiene claro, cuando el fondo presta no solamente reclama los recursos, sino las condicionalidades, o sea, dictar las políticas públicas. Saben ya lo que nos espera si gana Mauricio, lo dijo él, ¿no? La reforma previsional que no se pudo completar, se va a completar. La reforma laboral que no se pudo, se va a hacer. Y la tributaria que no se pudo, se va a hacer. Digo eso porque es la indicación del fondo, que es nuestra casa de gobierno. Está en Washington, ¿está? Entonces, eso fue interesante porque uno de los objetivos de la política de Martínez de Oz fue destruir al movimiento cooperativo y por lo tanto le prohibió a las cajas de crédito operar con la operatoria de cualquier banco. Y ahí hubo una lucha muy fuerte del movimiento, que era una lucha difícil porque para los más jóvenes tal vez no sepan que uno podía desaparecer por ser dirigente estudiantil
o por ser dirigente gremial, o por tener una posición pública contra la dictadura, o por estar en la libreta de alguien, ¿no? De hecho hubo 30.000 desaparecidos, aunque algunos pretendan decir que fueron 8.649, y la verdad es que el número importa, pero también lo que importa es un modelo de gobierno basado en el terror. Entonces, las cooperativas, las cajas de crédito hicieron una gran resistencia a través de una solicitada que fue dicen nosotros, la más larga en la historia de los diarios argentinos, donde se le pedía al Poder Ejecutivo que permitiera que las cooperativas de crédito siguieran funcionando. Hubo una reunión con Martínez de Hoz y finalmente habilitó a que se formaran bancos cooperativos limitados, exigiendo una cantidad de recursos para fundar cada banco, ¿no? Ellos, ¿cuál era la expectativa que tenían? Porque, por ejemplo, la caja de crédito de Caseros se manejaba con unos circuitos administrativos, con una cultura del trabajo, con una normativa diferente a la de Quilmes, diferente a la de Urquiza, diferente. Entonces, ellos que decían, cuando se tengan que poner de acuerdo estos monos, va a reventar todo. Y entonces, durante 1 año y medio, el banco jugó a que era banco y dijo, vamos a inteligenciar una cultura común, una normativa común, un modo de pensar el trabajo para preservar la herencia del cooperativismo de crédito. Entonces, ahí hubo un gran debate del movimiento, porque para construir un banco había que armar una casa central. Entonces ahí discutían, pero ¿para quién va a tener el poder? ¿Los asociados o los técnicos de la casa central? ¿Cómo se hace para mantener ese equilibrio entre el gerente general y la vida de cada... Entonces, bueno, lo que hizo el instituto fue decir, ármense todos los bancos que puedan, para respetar el criterio regional. Entonces, si a 3 filiales le dan los recursos mínimos para armarse como banco, se juntan 3 filiales y se arman un banco. De esa directiva surgieron varias decenas de bancos, pero hubo ese debate. Si ahora hay un gerente general, y hay un gerente de exterior, y hay un gerente de recursos humanos, ¿cuál es el papel de los dirigentes? ¿No? Y la primer denominación que recibieron las comisiones de asociados fue consejos de administración locales, que la dictadura prohibió, dijo así no se pueden llamar. Entonces el banco, en este caso el Credicop, fue desarrollando estrategias para generar ámbitos de participación y gobierno de carácter democrático, ¿no? Entonces, bueno, el gran desafío en el año 78, 79, fue de esas centenares de cajas de crédito, armar bancos que preservaran el modo de funcionamiento democrático, que fueran eficientes en la gestión de los recursos y que se comprometieran con la lucha del pueblo para terminar con la dictadura. Que ese fue un compromiso asumido muy claramente por el movimiento cooperativo. Producto de las políticas neoliberales aplicadas de la dictadura hasta el 2003, de todos esos bancos cooperativos que habían, solo quedó el Banco Credicop. O sea, uno podría decir que el Banco Credicop es la última trinchera. O dicho de una manera, si el Banco Credicop se cae, no hay más cooperativismo de crédito en Argentina. Se lo digo a todos y todas, y a los jóvenes ahí, oigan bien esto, porque bueno, esta lucha va a ser... entonces, el banco fue generando una serie de iniciativas y dinámicas para asegurar estos 3 objetivos. 1, asegurar la eficiencia en la gestión. 2, asegurar la democracia en la gestión. 3, involucrarse con un cambio cultural y político, y eso como plantea unos desafíos internos importantes, ¿no? Yo decía de lo generacional, ¿no? Los jóvenes que se incorporan y vienen de la Facultad de Económicas, donde les explican que el mercado es el mejor asignador de recursos y que el egoísmo es el motor para el crecimiento de la sociedad, ¿no? Y vienen a una institución que plantea los valores contrarios que son los de la cooperación. O a los dirigentes,
que son empresarios que vienen moldeados en una... empresarios, pero hablo de los empresarios, en una lógica para aprender como otro modo de funcionamiento. Entonces, en los años 90, por ejemplo, el banco tenía la dificultad de que buena parte de los sectores medios se habían comprado el discurso neoliberal. No sé si se puede decir mucho esto, pero Heller y Junio contaban con humor que en los últimos 5 años había charlas en las filiales que recorrían el país y había 10 personas. Y ellos hablaban y hacían así, las 10. Decía, bueno, yo acá tengo fragmentos de la memoria y balance del 91, 92, 93, 94, 95, donde el banco le está dice en su memoria y balance, digo, no quiero leerlo porque no quiero irme mucho de tiempo, pero yo acá se lo dejo si quieren, dicen, este modelo nos va a llevar a la catástrofe, este modelo está destruyendo el mercado interno, este modelo no genera fuente de trabajo, este modelo genera exclusión, y va avisando, entonces Heller nos cuenta, bueno, en el 2000 ya había 500 personas en las charlas, y hacían así, y en el 2001 había muchos más, y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, a veces las coyunturas, el banco tuvo siempre una posición de sostener con mucha claridad sus principios, cuidando la organización, cuidándola como la cuidó en la dictadura y se hizo banco y como la cuidó después, pero sin renunciar nunca a ser lo que es una cooperativa comprometida con un país y con un mundo diferente, ¿no? Entonces, uno de los rasgos de fines de los 90 fue el banco empezó a crecer producto de la misma crisis del neoliberalismo. Entonces yo dije, eran 44 cajas de crédito en el 79 y en los 80, a medida que iban quebrando los bancos cooperativos del interior, los absorbía el Credicop. Eso no era un negocio, ¿no? Porque es comprar un negocio en quiebra. En verdad es un gesto de solidaridad cooperativa, de cargarse una mochila al hombro para sostener el movimiento. Entonces durante los 80 y los 90 el banco creció en un contexto económico muy complicado y la pregunta seguía siendo cómo generamos instancias democráticas de participación y cómo formamos a las jóvenes generaciones en nuestra visión, ¿no? Porque así como Borini ya no está entre nosotros, dentro de 20 años habrá otras personas que tendrán que seguir con la tarea, ¿no? Entonces, en aquel momento, en los 90, pasamos de ser 60 filiales a ser 100 y tantas. Pero ya no podía. ¿Cómo era el modelo de administración hasta los 90? Una persona, el presidente de la comisión del asociado de cada filial, integraba el consejo de administración. Entonces éramos 45, 60. Cuando fuimos 120 y 180 y 200 dijimos, no puede haber una reunión de 200 personas. Entonces ahí se estructuraron las zonas y se debatió durante 2 años el nuevo estatuto del banco. Porque este me parece que es otro elemento para agregar al tema de la democracia. El estatuto del banco se debatió durante 2 años para buscar las formas de lograr participación de todos y todas sin obturar el funcionamiento de la empresa cooperativa. Por ejemplo, ustedes deben saber que las zonas, si por ejemplo rigiera el principio capitalista, probablemente la zona 21, que debe tener el 70% de los depósitos, tendría que tener el 70% de los consejeros. Pero el estatuto dice que ninguna zona puede tener más de 3 consejeros y ninguna menos de 1. De manera que todas estén representadas y hay una proporción entre las que más tienen y las que menos tienen. Se publicó la propuesta para la emergencia y la refundación del país, que fue un documento del Instituto Movilizador y que proponía ampliar las jubilaciones, proteger el mercado interno, subir los salarios. Por eso a algunos compañeros les explicamos que no es que seamos kirchneristas, es que los gobiernos kirchneristas aplicaron las medidas que propuso el movimiento en el año 2001. Y por eso sentimos una afinidad para un proyecto que va en la misma dirección. Más allá de pensar que el kirchnerismo para nosotros
es el capítulo argentino de un proyecto continental, que incluye a todos, ¿no? A Lula, etc. Entonces, hay un concepto de modelo integral de gestión, de ámbitos de gobierno y un principio que es el de participación plena y pertinente, que no sé si se aplica en las cooperativas en las demás, que es esta idea: todas y todos los afectados por una decisión tienen que ser parte en la administración de esa decisión, y cuanto menos tienen que ser escuchados. Pero por supuesto que en la organización hay niveles de poder y de responsabilidad. Por eso lo que decide el núcleo de la filial, lo decide el núcleo y tiene unas atribuciones, y así, pero toda la comisión de asociados debe ser parte, y así en todas las cosas. Entonces, bueno, se cambia el estatuto, se va avanzando en el modelo integral de gestión, y durante los 10 años de la década, que yo llamo la década ganada, el banco se expandió enormemente y llenó sus alforjas para pasar esta travesía del desierto que esperamos que termine muy prontamente. Yo como llegaría hasta acá, el banco, si bien no es la cabeza del movimiento, porque la cabeza es el Instituto Movilizador, es una entidad de enorme importancia en la formación de cuadros de gestión y de recursos para muchos emprendimientos del movimiento, ¿no? A mí me presentaron como vicerrector del UCOP, institución que está en proceso de parición, y yo vengo del banco. Así como Junio viene del banco, es el director del Centro Cultural. Entonces el banco ha tenido un lugar sumamente importante en muchas de las iniciativas del movimiento, ¿no? Y en esta etapa que se viene se abren dos escenarios posibles. Yo creo que la definición de las fórmulas presidenciales, y con esto voy cerrando, plantea como una gran clarificación del escenario. No en el eje kirchnerismo-antikirchnerismo, sino en el eje profundización de la crisis o salida de la crisis, ¿no? De lo que ocurra acá entre agosto y octubre, o noviembre eventualmente, el banco definirá qué estrategias va a desplegar para defender a la organización y asegurar que siga creciendo. Nosotros estamos confiados en que se cierre un ciclo en octubre de este año, pero que si no vamos a seguir peleando. Bueno, yo llegaría hasta acá, les agradezco la escucha.